podcast que pone a tu alcance todo lo referente de la cultura geek. No somos expertos en nada, pero nos apasiona muchas cosas y no hay nada que nos apasione que las series anime. ¿Quién no le gusta una buena serie anime? Bueno, hay de todo en ese mundo. Pero hoy venimos a traerles calidad, algo bello, algo hermoso, algo de acción, algo muy, muy profundo, y es la serie Frieren. Una serie del 2020, si no me equivoco. Ya tiene su tiempo, pero wow, qué serie. Del 2020 la publicación del manga. Pero la serie como tal es posterior. Correcto. Y ha tenido muchísima fama últimamente, con muchísima razón. Para mí lo más increíble es el guión, que ahora vamos a hablar de eso. Impresionante. Para mí el guión de Frieren está tan bien hecho que es muy difícil conseguirse una historia, una aventura que tenga personajes con la profundidad y que tenga un argumento tan interesante, diferente y tan bien hecho. Correcto. Como el de Frieren. Sí. Creo que Constanza iba a dar un pequeño resumen de qué estábamos hablando. Frieren es la historia de la maga, una elfa de más de 1000 años, ya no sabemos de cuánta edad tiene, en la cual forma parte de un grupo del héroe que es Himmel, ¿okay? Los cuales derrotaron al gran rey demonio, que fue la gran amenaza del reino, y gracias a ella, junto con Himmel y otros integrantes del grupo del héroe, lograron vencerlo luego de un viaje de 10 años y devolvieron la paz al reino. Una vez completada la misión, cada uno tomó su camino, prometiendo que se verían nuevamente. ¿Okay? Bueno, pasaron alrededor de 50 años y Frieren cumple su promesa de reunirse con ellos, especialmente con este personaje Himmel, que vendría siendo como su mentor, que por cierto hay que resaltar que es un humano, y él fue el que le abrió los ojos a Frieren de poder entender cómo es el humano y cómo se comporta. Sí. Es importantísimo dentro de esto entender que Himmel es un humano, Hitter, que es otro de los personajes, también es un humano. El otro personaje es un enano que, si bien son más longevos que los humanos, no son tan longevos, porque Frieren es una elf. Y los elfos en este universo, similar a otras fantasías como El Señor de los Anillos y eso, de donde están basadas, los elfos son tan longevos que son casi inmortales. Correcto. Entonces, cuando empieza la serie se sobreentiende como una cosa de pasada, que Frieren tiene ya por lo menos 1000 años andando por ahí. Mientras que los otros personajes, por supuesto, tendrán su vida, lo larga que sería la vida normal de un humano. Entonces, eso es la base para la trama que viene después. Exactamente. Porque en ese mismo primer capítulo, donde ella promete volver, ven la lluvia de meteoritos y ella le dice, bueno, volveré para la próxima, que es dentro de 50 años. Y Himmel la ve y se ríe, porque él sabe como, bueno, de que 50 años, a lo mejor ya no estamos vivos. Ya no estamos muertos. ¿Dónde estaré? Capaz que no estoy ni vivo. Exacto, o no estaré aquí, lo que sea, pero es que para ella 50 años no es nada, o sea, es como decir, bueno, nos vemos, no sé, en 6 meses, o sea, para ella no importa, ¿no? Y no tiene esta concepción del tiempo de los humanos. Entonces eso es muy bonito porque además Himmel sabe que ella todavía como que no está preparada para entender esto y solo se ríe y le dice, bueno, ok, nos vemos en 50 años, no pasa nada. Bueno, ahí entra Ahora voy a hablar un poco de eso, no me voy a adelantar, pero el tema de la concepción del tiempo es maravilloso porque tiene bastante trasfondo. Claro, y es importante decir, bueno, una cosita que no hemos dicho, esta serie está basada como el 99,99% de los animes, está basado en un manga, que son cómics japoneses, escrito por Kanehito Yamada, que es una mujer sorprendentemente difícil de encontrar en internet. O sea, no hay prácticamente información de ella, más las obras que hizo. Sí, porque incluso ahorita que la estás nombrando, Freddy, aquí entra la frase, la tercera es la vencida, porque ella tenía 2 mangas previos a Sousou no Frieren, que es el nombre original del manga que fue adaptado a este anime, y los 2 previos no tuvieron mucha popularidad en venta, ni siquiera hubo interés en eso. Obviamente estuvo en el mercado, pero
no logró ese impacto. Vino con esta propuesta y fue así como que la revelación de Japón en lo que es en el mundo del anime y el manga principalmente. Y sí, fue ella no es una mangaka famosa antes de Frieren. Y Frieren es un trabajo relativamente muy reciente, porque la temporada salió en el 2023. Y el manga, como dijo Constanza antes, en el 2020. O sea, salió y inmediatamente se volvió famoso y lo adaptaron rápidamente. Claro. Y hay que decir que además, en las listas de anime, se ha vuelto la primera como el mejor anime de la historia, pasando Full Metal Alchemist, que llevaba ese título prácticamente por décadas. Sí, siendo, por supuesto, Full Metal Alchemist una obra maravillosa en todos los sentidos. Sí, claro, en este canal somos muy fans de Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Sí. Muchísimo. El que no lo ha visto, por favor, vayan a verla. Porque pongan pausa, vayan, vean todo Full Metal Alchemist. Todo Full Metal. Y nos lo comentan y hacemos un capítulo. No, quería comentar un poco acerca cómo entró la adaptación de este manga a lo que es la serie anime. Y bueno, tuvo tanta popularidad en las librerías y en lo que eran los centros oficiales de la venta de este manga. Y vino el estudio de anime Madhouse y dijo, miren, aquí hay algo bueno. Aquí vamos a agarrarlo y lo vamos a hacer serie. Y para los que no conozcan el estudio de Madhouse, ellos fueron los que realizaron Death Note, Monster, Sakura Card Captors, o sea, grandes producciones de series japonesas. Y bueno, tomaron este proyecto y lo estrenaron en un sector, o sea, un espacio que está dentro de las televisoras japonesas, en donde hay premier de películas. Y fue la primera serie anime en usar ese espacio para un estreno de 2 horas de esta serie. Fue una revelación, fue el primer anime en la historia. O sea, ese nivel de importancia tuvo. Que tuvo un rating con mesura. Bueno, pero es que honestamente, durante toda la temporada mantienen un nivel de animación que no tiene nada que enviarle a cualquier película de animación, ¿eh? O sea, y es en las 2 temporadas podemos ver un nivel altísimo. Cada vez que hay un derroche de poder, visualmente es increíble. Hoy en día, lo que están haciendo los grandes estudios con la calidad de animación del anime, o del anime como se le dice aquí en España, es algo que no se había visto casi nunca. Si nos ponemos a ver One Piece, por ejemplo, que es una de las series que en este momento está dando más dinero y que es más famosa, One Piece hoy en día se gasta una cantidad de dinero tan grande por episodio, y cada vez que tú ves una de las escenas de acción de One Piece dices, ¿qué locura es esta? O sea, yo no había visto esto nunca antes en el anime, porque además el anime normalmente tiene técnicas de animación que hacen un muy buen trabajo de ahorrar dinero. Correcto. Porque el anime siempre se ha considerado que es un poco más barato que la animación occidental, porque tiene diferentes técnicas, como que la cara no se mueve completa cuando los personajes están hablando, tienen usualmente tomas de las caras muy largas para que se ahorre tiempo de animación. Y entonces en las escenas de acción, meterle durísimo y hacer grandes escenas de acción. Pero hoy en día los animes están utilizando ese presupuesto y botándose con series lindísimas como Kimetsu no Yaiba, como Jujutsu Kaisen, como Frieren y One Piece, que es la locura de la animación en este momento. Yo cada vez que veo un reel o un short, yo no veo la serie particularmente, pero cada vez que veo un reel o un short de una escena de acción de One Piece, me quedo loco. Digo, ¿pero qué es esto? ¿Cómo? Yo creo que hoy en día es casi imposible que alguien medianamente conocedor del mundo geek no sepa qué es One Piece. Volviendo a Frieren, una cosa importante que no hemos dicho es que sí, esto es como el inicio del viaje. O sea, los primeros 10 minutos del capítulo es esto que acabamos de decir. Pero lo más importante, digamos que una vez que se arma este concepto, es que este gran personaje que vemos que tiene buena relación con Frieren, que son unidos y todo, este personaje muere. Sí. Y Frieren empieza otro viaje. Y aquí es donde vamos a ver el verdadero mensaje de la serie, o sea, de qué va. También me gustaría decir que
es una serie, obviamente, de fantasía, por lo que ya hemos dicho, pero no es un isekai. Así que no salgan corriendo, no es un isekai. Sí. Y es todo lo contrario de lo que puedan imaginar. Por ejemplo, Jujutsu Kaisen, que es una serie divertidísima, genial. Es completamente acción, movimiento rápido. Y no, Frieren es muy diferente a eso. Es una serie pausada, contemplativa. Muy profunda. Que va muy, muy, muy profunda. Sí. Que va de otra cosa. Sin embargo, cuando hay acción, la acción es alucinante. Cuando hay acción es increíble. Pero es interesantísimo que la serie está en un entorno donde pareciera que va a ser una serie de acción, porque parece que es una serie de aventuras. Uh-huh. De hecho, la autora dijo que se había basado mucho en mitologías, digámoslo así, o entornos como el de Dungeons and Dragons, de Dragones y Mazmorras, para hacer el mundo de la serie y la forma en la que los personajes se desenvuelven y tal, porque es a todas luces una serie de una aventura épica de fantasía medieval. Pero cuando empieza uno a conocer los personajes y a ver lo que está pasando, se consigue con esto que estábamos diciendo, que es una serie realmente extremadamente introspectiva y muy profunda, analizando este conflicto de vida al cual de repente se está enfrentando esta elfa que ha vivido durante miles de años y todavía está aprendiendo. Claro, y aquí es que hay una cosa que la serie hace muy diferente, porque realmente la serie se llama Frieren después de que el viaje termina, creo que sería la traducción, ¿no? Más allá del final del viaje. Porque es una serie que empieza donde la mayoría de las historias de fantasía terminan. O sea, ellos vencen al rey demonio, o sea, es como que vencen a Sauron. Uh-huh. Y entonces vamos a ver lo que sucede después. O sea, es como que si fueses a leer El Señor de los Anillos, pero termina con la destrucción del anillo. Sí, y con Frodo volviendo a la comarca. Y ahí empieza la historia. Que empieza con la destrucción del anillo. Es que eso es lo original de esta serie, que empieza por el final. Y lo que es la historia de esa aventura de 10 años para vencer al rey demonio con Frieren, Himmel y los otros personajes, todo lo que abarca esa historia pasa a ser un personaje a la siguiente etapa que vive Frieren. ¿Okay? Porque aquí hay una correlación y podemos ya ir adentrándonos un poco de lo que es el guión en sí de esta serie. Aviso de spoilers, vamos a hablar de spoilers, vamos a hablar de la serie para que todo el mundo... Vamos a hablar de muchas personas. A partir de aquí vienen los spoilers. Exactamente. Entonces, algo saldrá. Sí. Bueno, más o menos sazonando lo que dice Cons, el tema de los flashbacks aquí es un elemento sumamente rico porque le da a la historia mayor contenido para explicar la situación actual o el aprendizaje que ella está aprendiendo ahorita en base a una vivencia de pasado. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las series, películas y demás utilizan el flashback como un ¡ajá! Ya yo sabía que podía pasar esto y aquí tengo mi carta. No, aquí no. Aquí es la casa de papel. Exacto. Así, la casa de papel utiliza el flashback y las visiones del futuro y en todo momento sale alguien diciendo yo sabía que esto iba a pasar. Como única solución total, que se les ocurre. Total. Es impresionante. Entonces, aquí el flashback se utiliza como un elemento narrativo que empuja la historia para adelante. Es maravilloso. Maravilloso. Pero además de esto, en los flashbacks tenemos al personaje de Himmel, porque Himmel no existe para nosotros en toda la historia actual, porque Himmel ha muerto ya. En el primer capítulo, Himmel muere. Sucede lo que habíamos dicho, pasaron los 50 años y todo esto es solo un capítulo. A partir de ahora, cuando Frieren está haciendo todo su viaje, a Himmel lo conocemos solo por los flashbacks. Y Himmel es un personaje tan importante que es casi para decir que es un protagonista, es un coprotagonista de la serie. Sí, tal cual. Total. Y es maravilloso como vamos conociendo a Himmel a través solamente de los flashbacks de Frieren y lo vamos queriendo y amando de la misma forma que Frieren lo está haciendo, porque Frieren lo está conociendo de nuevo a través de sus recuerdos. Correcto. Muchas cosas que ella tomaba por sentado de la personalidad de su compañero, porque en aquel momento quizás ni siquiera lo consideraba aún como amigo. Hoy en día, cuando ella recuerda cosas de él, las va redescubriendo el mismo personaje y junto con ella lo descubrimos nosotros, correcto, los espectadores. Por eso es que digo que el guión de la serie es tan bueno.
Tal cual, es que me quitaste la palabra de la boca porque justamente es eso. O sea, al principio cuando Himmel muere, que es como al minuto 15, 16 del primer capítulo, nosotros lo respetamos porque vemos que es un personaje genial y tal, pero tal cual como lo respetaría Frieren. De hecho, al principio de su funeral ella no llora porque como que no conecta con lo que está pasando o con lo importante que fue Himmel para ella, no se ha dado cuenta. Y nos vamos enamorando a medida que lo vamos conociendo, pero es que es a través de los recuerdos, justamente lo que tú dices. Claro. Ella también lo va conociendo y se va dando cuenta de mil cosas, o sea, de lo importante que fue él en su vida y de todas las cosas que le enseñó. Y ella simplemente no lo vio, y eso es un mensaje precioso que tiene la serie, porque te habla mucho de eso, de cómo deberías valorar los recuerdos. Total. Y de que la gente se muere ya. O sea, uno asume que la gente te va a durar toda la vida, ¿no? Que tus padres, tus amigos, toda tu gente cercana te va a durar toda la vida. Y no, a veces la gente se muere un día para otro y ya. Y entonces lo que te queda es esos recuerdos y lo que le pasa a Frieren, que es decir, ojalá le hubiese dicho esto, ojalá le hubiese preguntado tal cosa, le hubiese dicho que me explicara esto, que él lo sabía y yo no. Y eso me lleva a una cosa espectacular de la relación entre Frieren y Himmel, que es que uno se va dando cuenta de que Himmel estaba enamorado de Frieren, pero el mismo Himmel en su genialidad, porque Himmel es un maravilloso personaje, era el verdadero héroe. Él es el héroe. Himmel se da cuenta de que Frieren no lo puede amar, de que Frieren no está en un espacio en el cual lo vaya a amar. Y Himmel también se da cuenta de que cuando Frieren llegue a ese espacio, Himmel ya no va a estar. Correcto. Porque él no es nada para la extensión de la vida de Frieren. Pero entonces, cuando vamos viendo los flashbacks a lo largo de la serie, desde el punto de vista de Frieren se va enamorando de Himmel. Sí. Porque ahora Frieren está entendiendo todas las miradas que le daba Himmel, todas las enseñanzas que le daba Himmel. Gestos. Y se da cuenta ahora ella que es muy tarde, pero ella ahora se enamora de Himmel póstumamente. Y es uno de los mensajes, y es uno de los mensajes hermosos que tiene la serie, porque te hace valorar lo que es el tiempo y lo que es estar con las personas, porque nada es eterno. Y tú, a medida que van pasando los episodios, todas esas relaciones que hace Frieren ya sea con los humanos, ya sean con los enanos, con distintas razas, te das cuenta de que, wow, tiene una cantidad de gente conociendo, que conoció y que está por conocer, que ahí ella se da cuenta, tú te das cuenta a través de los ojos de Frieren cómo está valorando cada minuto con esos otros personajes. Claro, que tenemos que hablar también de la siguiente parte de la serie, que, o sea, la parte del capítulo 2, que es donde empieza el verdadero viaje después del fin del viaje de Frieren, que es con Hitter, el sacerdote, y con los dos nuevos personajes, que son Fern y Stark. Entonces, la siguiente parte del viaje nos muestra la realidad de Frieren actual, que es como ella conoce a otros dos personajes que tienen muchísima influencia en su vida y que son las que también la segunda parte de su enseñanza, digamos, que le van a permitir a ella ver ahora cómo funciona la humanidad y que ella entonces tenga estos flashazos de memoria de Himmel y que vaya entendiendo cuál era la intención de Himmel antes y que se vaya enamorando. En el segundo capítulo, Frieren vuelve a ver a sus amigos, ya Himmel ha muerto, y hay otro amigo de Frieren de su grupo de aventureros con los cuales vencieron a ese terrible mal del pasado que es el Rey Demonio. Eso es una cosa, es un trasfondo, eso realmente no tiene mucha influencia directa en los eventos de la serie. O sea, tiene influencia directa, claro, pero no en lo que vamos viendo del crecimiento personal de Frieren. Claro. Exacto. Entonces, ella va con este sacerdote, que todos se burlaban de él siempre, diciendo que era un sacerdote corrupto. Corrupto y que bebía y eso, y estaba lleno de vicios. Pero que es un tipo... Sí, porque era alcohólico. Un cura alcohólico, exacto. Pero que es un tipo increíblemente sabio, como bien debería ser un sacerdote. Y él tiene a una protegida, una niña, que quiere que Frieren le enseñe a hacer magia.
Pero Frieren dice que ella no tiene tiempo para tener una protegida, ni tiene tiempo para ser profesora. Ella está muy ocupada en sus viajes. Sí, y él le dice, sobre todo que dice algo importante, que no quiere alumnos humanos porque se mueren muy rápido. Exacto. Dice que cuando medio los tal se mueren. Exacto. Es un estrés postraumático que tiene Frieren por la muerte de Himmel, entonces claro, tener una humana. Claro. En este momento, todavía uno se da cuenta que la misma Frieren no entiende que eso es lo que le está pasando. Lo va a entender cuando el sacerdote la engañe de una manera magistral, porque entonces el sacerdote le dice, bueno, está bien, entonces hazme otro favor, un último favor, quizás que será la última vez que nos vemos. Yo estoy investigando este hechizo y necesito que me traduzcas estas runas. Y Frieren le dice... Un libro completo. Un libro, exacto. Y Frieren le dice, bueno, esto me va a demorar un tiempo, quizás unos 2 años. Pero está bien, este va a ser un favor que te voy a hacer y tú eres mi amigo, mi gran amigo, así que lo voy a hacer. Para Frieren 2 años es nada, o sea, 2 años. Claro. Pero en 2 años, el sacerdote sabe que la niña va a crecer lo suficiente como para que sea una adolescente y va a aprender los primeros rudimentos de la magia, y entonces Frieren la va a ver en otra luz. Y así sucede, y cuando el sacerdote, al final, ella le traduce, el sacerdote se llama Hitter, por cierto, cuando ella le traduce el tomo, Hitter ya está en su lecho de muerte, a punto de morir, y entonces le dice, bueno, ahora me hace falta que te encargues de Fern, que es la niña de la que estamos hablando, porque ya me voy a morir. Y ya no hay nadie más que la cuide. Y ahí Frieren se da cuenta de que Hitter la ha engañado, pero no se molesta porque realmente fue un engaño en toda la buena fe posible. Lo que quiere Hitter es dejarle a alguien, a una buena tutora, a Fern, y al mismo tiempo dejarle a Frieren esta ancla emocional que le enseña acerca de la humanidad. Y que realmente Frieren, o sea, como que una de las razones de por qué Frieren acepta al final llevárselas es porque ella la estuvo entrenando todo este tiempo. Claro. Y ella decía, durante estos 2 años. Una persona tan débil realmente termina siendo una carga. Y al final la niña termina siendo muy poderosa. Y ahí, bueno, acepta tirar para adelante, porque es que al final Frieren se mete en unos enrollos que... Bueno. Sí, y es maravilloso entonces como más adelante uno ve que el personaje de Fern le va enseñando a Frieren cosas acerca del pasado de su relación con Himmel, que ella ve ahora el espejo en la personalidad del nuevo humano que está con ella. Y ella se va dando cuenta de cómo funciona la humanidad y básicamente de cómo funcionan sus propias emociones. No, y aparte... Eso es un recurso de guión maravilloso. No, y aparte que Fern vendría siendo también como una pequeña esencia, no es similar a lo que es Hitter, porque fue como que digamos una herencia que le dejó su amigo a Frieren, y es como que ese enlace ese que todavía lo tiene unido a su compañero. Y después viene aquí el siguiente personaje que viene siendo otra unión de otro compañero, que es el personaje de Stark, que vendría siendo el pupilo de Aizen, que es el enano guerrero que estuvo en este grupo del héroe, que vencieron con el Rey Demonio. Y este es uno de mis personajes favoritos, primero porque, a ver, es bastante clásico como ese personaje torpe, pero que a la vez es muy poderoso, que demuestra su verdadero poder. Y eso es lo bonito, es prácticamente lo mismo lo que hizo el sacerdote, Hitter, con Fern, lo mismo hace Aizen con Stark, que vendría siendo su pupilo, y se lo entrega para que pueda vivir aventuras y pueda desarrollarse aún más como guerrero. Claro. Interesante, por cierto, que Aizen todavía no está muerto, porque los enanos también son más longevos que los humanos, no tanto como los elfos, pero ya Aizen está viejo, ya está retirado. O sea, Aizen representa otro nivel diferente de la mortalidad, en donde él todavía existe en la vida de Frieren, pero ya no puede ser parte del grupo de Frieren, porque ya está viejo. Exactamente. Correcto. Y él quiere que su discípulo sea los ojos de él. Compañero de Frieren. Exactamente, porque una de las...
Perdón, Freddy. No, que una de las misiones de Stark es traer todas esas aventuras y decírselas, o sea, nombrárselas a su maestro Aizen antes de que ya él fallezca. Una de sus misiones de vida. Exactamente. Y claro, luego vemos que estos nuevos personajes no están allí como personajes en blanco para ir aprendiendo de Frieren, sino que ambos tienen unas historias previas a la serie hermosas, porque de hecho Stark, yo creo que no hace falta entrar en demasiado detalle, pero bueno, una vez que ves su infancia, toda la historia con el hermano, o sea que vas viendo todo esto cómo se va desarrollando y siempre a través de lo que habíamos dicho, a través de flashbacks, a través de recuerdos, y con una sería una forma de contarlo visualmente increíble. Correcto. Entonces vas entendiendo cómo estos personajes ya eran completamente tridimensionales y ricos antes de conocer a Frieren. Exacto. Cómo ella los complementa a través de su conocimiento, de su poder. Y también ves cómo Frieren va viendo en las acciones de ellos las acciones de sus amigos. O sea, las acciones de Himmel y de los antiguos maestros de estos dos nuevos personajes. Y eso es una maravilla porque constantemente estás en esa unión de pasado y presente, de cómo se van complementando. Es que lo que yo decía, lo bonito de esta serie es increíble cómo el pasado es un personaje más de lo que es la serie. Siempre vas a tener flashback dentro de los capítulos porque te va a hacer entender el por qué esta reacción o el por qué él es así o por qué él no hizo esto o por qué sí hizo eso. Entonces, lo que es la historia del grupo del héroe y otras historias paralelas a esas son protagonistas, otros coprotagonistas más de la serie para tú poder entender cómo avanza el personaje principal que es Frieren. Y los otros también, porque tienen una evolución todos. Claro, y hay una cuestión que a mí me encanta, ¿no? Que es cómo dentro del mismo tiempo las leyendas cogen como su auge y luego van desapareciendo. Porque tenemos el caso del elfo Zane, el monje, que su nombre básicamente ya no se recuerda, y él fue en su época el Himmel de esta, porque para los que no lo hayan visto, Himmel actualmente es como el héroe del mundo. En casi todos los sitios hay una estatua, le hace reverencia, cuando llega a ella está la estatua del grupo de los cuatro. Pero se ve ya como ese... Frieren está viendo en tiempo real como ese conocimiento de Himmel ya también se está un poco perdiendo con las generaciones. Sí. Porque entonces hay un pueblo donde llega y la estatua está cubierta de maleza y ella la arregla y tal. ¿Y qué pasó aquí? Entonces solo el viejo se acuerda. No, porque esa es la estatua de Himmel, el héroe. Pero ya los niños del pueblo no saben de quién están hablando. Sí, correcto. Y además que estatuas que mandó a hacer el mismo Himmel, la mayoría. Porque te van mostrando que él se posa para las estatuas porque él es como un poquito vanidoso. Himmel era vanidoso, exacto. Que es un héroe con defectos. Sin embargo, que bueno, dijimos que spoiler y tal. Sí, spoiler. Una cosa es que tú dices, bueno, sí, Himmel mandó a hacer sus estatuas porque era vanidoso, pero hay un momento que creo que es mi momento favorito de la serie, por lo menos así, top 3, que ella le está diciendo, te la pasas mandando a hacer estatuas tuyas y de nosotros, ¿no? Y él le dice que él básicamente lo que le dice es para que recuerdes que nosotros no somos un cuento de hadas, sino que realmente existimos. Entonces ahí te das cuenta de que las estatuas las están mandando a hacer Himmel para Frieren, para que ella dentro de cientos de años o lo que sea, no dude de que ellos existieron y de todo lo que lograron. Y además de que existieron junto a ella y no son un cuento de hadas. Y de que fueron parte de su vida, porque realmente, y ahora que ya hemos hablado de los arcos importantes de la trama, básicamente, podemos meternos un poco en lo que es el simbolismo de cada uno de los elementos. Himmel y los aventureros y la aventura del rey demonio es básicamente una de las pocas cosas que en este momento Frieren recuerda de su vida, porque cuando empezamos la serie nos damos cuenta de que Frieren tiene 1000 años. Si la aventura de Himmel han sido 100 años, de los últimos 100 años,
¿qué pasó a los anteriores 100? Y los otros anteriores 100, y los otros anteriores 100. No son relevantes, Frieren ni siquiera los recuerda, porque estos son los que han tenido esa relevancia, esa importancia con ella. Y anteriormente, bueno, conocemos ya a su maestra, eso viene después la maestra de magia de Frieren. Claro. Pero otra cosa genial que quiero comentar es cómo la autora utiliza diferentes elementos para hacer unos simbolismos, unos paralelismos excelentes. La magia en la serie representa básicamente el progreso de la humanidad y de las razas. Y la misma Frieren vive en ese progreso, como hemos estado nosotros viviendo ahora un progreso increíble de la humanidad en los últimos 20 años, en donde la tecnología ha ido progresando y etcétera. La misma Frieren va viviendo ese progreso y como es parte de él, no se da cuenta hasta que no se encuentra directamente con cuáles son los resultados del progreso. La magia de pelea antes era una tontería y luego la magia de pelea ha mejorado muchísimo y cuando ella se encuentra a un demonio de aquella época que renació, el demonio le dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esta magia que estás utilizando? Y ella dice, no, pero es que aprendimos de ti la magia de pelea y ahora la hemos mejorado. Y mira, y hace algo que el demonio no tiene chance y lo oblitera en un segundo. Porque la magia se utiliza para representar el progreso de la humanidad en la historia. Ya, aquí y hay algo interesantísimo. ¿Perdona? Aquí hablando en plata, ¿qué nivel será Frieren? ¿En D&D? Frieren es como 30 y pico o 40. Frieren es muy poderoso. Yo ni siquiera haría estos personajes en D&D. Yo los haría en algo como Exalted o en Mastermind. Porque hacen cosas que el sistema de D&D no lo contemplaría demasiado. O sea, por ejemplo, Star pega un hachazo y rompe una montaña. O sea, eso no lo puedes hacer. Su poder es muy exagerado. Exacto. Son más superhéroes que aventureros de fantasía épica así clásica. Una cosa interesantísima es que hay como dos tipos de magia en Frieren. La magia de ataque ofensiva superpoderosa y luego la magia que solo está para que el mundo sea mejor. Magia para que crezcan las flores, magia para limpiar la ropa, cosas así. Y Frieren, siendo uno de los seres más poderosos del mundo, esta magia combativa, tú ves que al principio le da igual, ¿no? Que ella quiere esto. Hay un capítulo que es, necesito encontrar este conjuro, y pasan todo el capítulo buscando y al final es un conjuro para que nazcan flores. Y tú dices, bueno, pero qué tontería, ¿no? Con una persona que podría destruir el planeta entero prácticamente. Pero luego al final del capítulo tú ves por qué ella quiere ese conjuro. Ese hechizo. Tú te das cuenta, exacto. Tú te das cuenta de que la magia también representa el crecimiento de personaje que tiene ella. Claro. Exactamente. Porque ella es una coleccionista de conjuros. Sí, ella de hecho, como que lo que mueve, vamos a llamarlo, la aventura, o sea, que ella vaya de pueblo A a pueblo B, tiende a ser eso, buscar hechizos, ¿sabes? Buscar a ver qué tipo de magias hay por ahí. Y otra cosa que dices de la magia, como para ir cerrando un poquito esta parte, te muestran la magia como algo increíblemente poderoso, te muestra la magia como la evolución, como una representación de la evolución, pero también te muestra lo que es la sencillez de las personas o de los seres en sí. Porque hay un capítulo tan hermoso que fue cuando Himmel le cuenta a Frieren que yo te conocí a ti de pequeño, que yo estaba perdido en un bosque y tú hiciste un hechizo y creaste un campo de flores. Y eso fue cuando me di cuenta de que la magia es hermosa. ¿Y por qué hace ese flashback? Porque Frieren le cuenta a un personaje que es increíble, que se llama Serie, que es un personaje que vendría siendo la maestra de Frieren. Échenle pierna a eso. Que le dijo, este es mi hechizo favorito, y se lo dijo a Frieren, porque Serie le pregunta a ella, ¿cuál es tu hechizo favorito? Y dice, el campo de flores. Porque esto fue lo que me hizo conectarme a mis amigos. Y fue lo que me hizo conectar a Himmel. Entonces eso te muestra cómo algo tan poderoso puede ser tan sencillo y tan emblemático como la representación de un sentimiento. ¿Ustedes sabían que esta serie tan profunda, tan melancólica, tan filosófica, originalmente iba a ser una comedia?
Sí. ¿En serio? No lo sabía. Se iba a llamar, en traducción al español, Funeral Frieren, se iba a llamar. Okay. Wow. El chiste era que Frieren iba a los funerales de todos sus amigos y en todos pasaba algo gracioso, ¿no? Era todo como parodia. La elfa inmortal que se le va muriendo todo el que conoce. Oh my God. ¡Qué fuerte! Pero mientras lo iba haciendo, su editora, o no me acuerdo ahora quién, le dijo, espérate, que aquí hay mucha tela que cortar. Esto está quedando muy interesante. Vamos a cambiarle el tono. Y bueno, al final quedó la genialidad dramática que es. Para mí fue Dios mismo que se le apareció así y le dijo, oh, pequeña, la musa. Tú. La musa, la literal musa. Literalmente. O la escaramuza. Entonces, hay un... La musa de los carabajos. Claro, exacto. Claro, la escaramuza. Hay un momento, hablando de esta clase de cosas comédicas que quedan y de los maravillosos simbolismos de casi todas las cosas, Frieren nunca se despierta temprano. Y eso es algo que molesta terriblemente a Fern, que es su propia discípula, que dice, tengo que estar tratándote como si yo fuera tu madre todo el tiempo, te tengo que despertar, te tengo que hacer el desayuno, te tengo que tal. Y Frieren pareciera que sencillamente no le interesa. Pero eso es una excelente muestra, es un excelente paralelismo de su personalidad, de cómo ella ve el tiempo. Que ella no sea productiva en un día no es relevante porque tiene infinitos días por delante para lograr lo que quiere. Mientras que para Fern, una humana, no ser productiva en un día es un día perdido, un día valioso de su vida que ya no va a recuperar. Sí, porque además cuando llegan a un pueblo, de pronto con un pueblo que le gusta, Frieren dice como, bueno, aquí nos podemos quedar a lo mejor unos 3 años y tal, y como que no. Pero así que hay un momento donde la van a meter presa por un malentendido y Frieren le dice, bueno, la pena por esto son 5 años de cárcel. Y Frieren dice, bueno, ok, es mejor 5 años de cárcel que ponerme ahora a intentar desenredar el malentendido. Dale, yo me quedo los 5 años. Y Fern dice, ¿qué? ¿Cómo te vas a quedar presa por 5 años? Sí. No. Bueno, esto ahora que comentas, Moya, lo voy a utilizar para empezar a dar ciertos toques de filosofía. Okay. La percepción del tiempo. Según Heidegger, un gran filósofo existencialista que tocó mucho el tema del personalismo, habla en su escrito en Ser y Tiempo, como uno, como humano, nace para morir. Entonces uno busca aprovechar la mayor cantidad de tiempo para ser productivo y que su vida como que valga la pena. Pero entonces aquí entendemos que Frieren, al no tener este ciclo de vida exactamente igual que nosotros, ve la vida completamente diferente. Entonces, el que madruga, Dios le ayuda. A ella realmente no le afecta, porque no tiene ningún tipo de apuro. ¿Sabes? Claro. Entonces, la forma en que nosotros vemos el tiempo es completamente diferente a lo que ella concibe. Sí, tiene sentido. Es bastante profundo. Bastante profundo. Sí, es que esta serie es básicamente una oda al tiempo y a los recuerdos y a que lo disfrutes, que disfruta tu tiempo. Y es interesante porque además es un riesgo, porque tenemos ahora ciertamente lo que mueve el mundo del entretenimiento es cómo se adapta a las redes sociales. Las redes sociales prácticamente condicionan cómo se hace el entretenimiento ahora. Entonces, tenemos lo que trajo TikTok, que es la satisfacción inmediata, y es que todo tiene que ser muy rápido y todo que tiene que ser directo. Y muchas películas y series siempre arrancan así. Arranca con acción, arranca con una cosa frenética, y luego a lo mejor tiene pequeños momentos donde se van calmando. Uh-huh. Pero aparece Frieren y te dice como que, no, tranquilo, siéntate ahí, disfruta de esto que te vamos a presentar aquí poco a poco. Y correcto, ya vendrá la satisfacción, ya te vas a dar cuenta por dónde vamos. Y lo hace de maravilla. Entonces es un concepto completamente diferente a lo que se está viendo ahora. Sí, hay que tomar en cuenta aquí que cuando empieces a ver la serie Frieren, para que de verdad que vale mucho la pena. Por lo general uno espera cuando hay series en donde está incluida la magia, en donde está incluida las peleas, la acción. No esperes que sea una serie en que de una va a haber peleas, va a haber confrontamiento. Es una serie que al principio empieza lenta, pero está tan bien hecha en muchos sentidos de que esa lentitud
la vas a disfrutar totalmente. Entonces, poco a poco van a mostrar la magia, van a mostrar las peleas de una manera muy progresiva, hasta un clímax que te vas a quedar loco. Quedas loco. Yo tengo aquí unos datos muy simpáticos acerca de los nombres de los personajes, que como hablábamos, que en esta serie todo tiene un paralelismo pensado, que cada elemento está pensado. Inclusive los nombres de los personajes están meticulosamente pensados para que ya sepamos un poco acerca de su personalidad o su relación entre sí. Porque, por ejemplo, todos estos nombres vienen del alemán. Y empezando por el nombre de nuestra protagonista, que es Frieren, que significa congelado. Eso tiene muchísimo sentido porque obviamente Frieren al principio la vemos como una persona muy fría, que no está al tanto de sus emociones y tal, por lo tanto, perfectamente le sirve. La maestra de Frieren se llama Flamme, que es todo lo contrario de congelado, es flama o llamarada. Por supuesto, lo contrario de Frieren, Flamme es quien le da a Frieren propósito en su vida. Y es una hechicera igual de poderosa que Frieren, pero Flamme es humana. Por lo tanto, ha aprendido a ser así de poderosa en un momentico de tiempo, mientras que Frieren ha tenido, y Serie, que es la otra, ha tenido todo un extenso tiempo para haber perfeccionado la magia. Mientras que Flamme lo tuvo que haber hecho así, rápido como una llamarada. Brutal. Tenemos a Himmel, que es el héroe del que estamos hablando. Himmel, su nombre significa cielo. Y, por supuesto, su cabello es azul. Himmel es el héroe de la gente. Es básicamente un cielo para todos, ¿no? Sí, sí. Claro, y es que, perdona, y es que no es coincidencia de que los personajes tengan colores relacionados a su personalidad. Claro. Porque nuevamente Frieren es blanca por la nieve y por el frío, y porque además... Y tiene el cabello de un azul así como el hielo, ¿no? Un azul clarito. Y no solo eso, sino que ella, cuando empieza la serie, prácticamente un ojo en blanco. Claro. Y Himmel, por supuesto, tiene el azul del cielo. Exacto, y los ojos azules, etcétera, ¿no? Hater significa tiene pelo rojo. Gustoso o jocoso. Significa, es el nombre del sacerdote, que es un sacerdote depravado, que bebe y eso. El nombre del enano de su grupo, que es Aizen, es hierro. Sí, por supuesto, duro, de personalidad inamovible y tal como el enano. Pero entonces, sus dos aprendices son Fern, que significa distante, y efectivamente la personalidad de la niña al principio es distante, no confía mucho en Frieren. Estas características que le parece que son infantiles de Frieren la molestan, pero poco a poco Fern va convirtiéndose en la más cercana confidente de Frieren. Y el otro personaje, el otro muchacho, que es el aprendiz del enano, de Aizen, él se llama Stark, y Stark significa valiente. Y el personaje es un autoproclamado cobarde. Él dice que él es un cobarde, que él viene de una aldea de grandes guerreros y tal, y que él se fue porque él tenía miedo de pelear. Pero durante toda la serie él va demostrando la principal característica de la valentía, que es enfrentarte a los problemas aunque tengas miedo. Correcto. Él siempre está aterrorizado, pero siempre pelea. Y por eso es el más valiente, Stark. Sí, es quizás una especie de tributo al león del Mago de Oz. León cobarde. Total. León cobarde era el primero que salía a pelear y a defender a la gente. Los nombres de los personajes son excelentes. Sí. Y bueno, la verdad es que eso sigue por ahí. Hay una lista gigantesca de casi todos los personajes que salen, los nombres significan algo. Por mucho que sea un personaje secundario, si ustedes escuchan un nombre en Frieren, tiene un significado. Sí, puede ser hasta el arma que usa, como pelea, o sea, cualquier cosa. No vamos a decir todos los nombres aquí ahora, porque claro. 3 horas de podcast, pero es interesante ese dato. Ustedes saben, es que tengo que comentarlo porque lo acabo de leer y me pareció espectacular. Ustedes saben que, bueno, ante la popularidad de Frieren, obviamente cuando una serie es popular, por lo general hacen cosplays de los personajes de esa serie popular. ¿Ustedes saben cuál es el personaje que más han hecho cosplay dentro de la Comic Con o... Oh, yes. ¿Sabes cuál es? Frieren dentro del Mimic.
Sí. ¡Ah! Claro, sí, claro. hasta la figura de acción y todo. Es una maravilla, porque resulta que, a ver, volviendo a Frieren, por muy poderosa que sea, tiene sus momentos de torpeza, que ella cree que cuando entra a una mazmorra y ve un cofre, que ya ha tenido mucha experiencia, dice, no, aquí hay un tesoro bastante grande, un grimorio, lo que tú quieras, y resulta que es un Mimic, y siempre ley sagrada que la pobre muchacha se mete dentro de un Mimic. Y ese es el cosplay que más popular ha sido dentro de lo que es la etapa de es como que un comic relief, que ella se ciega por lo que puede tener, la riqueza que puede haber dentro del Mimic y siempre cae en la Me parece súper original ese cosplay. Paréntesis rapidito, un Mimic es una criatura muy famosa de Calabozos y Dragones, que es un monstruo que se disfraza de cofre de tesoro. De cofre de tesoro. Correcto. Para alimentarse de aventureros que creen que encontraron un tesoro y cuando lo abren, pues resulta que la tapa del cofre es como la boca, los hocicos del Mimic y se los come. Y que según otro anime genial que se llama Dungeon Meshi, donde se comen a los monstruos, aparentemente los Mimic tienen una carne extremadamente sabrosa. Lo que pasa es que es muy difícil cocinar uno. Sí, sí. Exacto. Buenísimo. Pero sí, esto no deja de tener sus momentos de comedia, pero es que también le da un toque interesante al personaje de Frieren, porque ella lo que tiene es que es increíblemente poderosa, pero conoce, o sea, como que tiene poca sabiduría, conoce poco del mundo. Entonces suele caer en estas trampas y tal. Y es que además tiene muy poca inteligencia emocional. Sí, correcto. Y el Mimic no le puede hacer nada, o sea, ella es demasiadísimo más poderosa que el Mimic, entonces cuando el Mimic la muerde, pues para ella es como una molestia, como si la mordiese un chihuahua. No le importa, ¿no? Y este elemento de comedia, este equilibrio de comedia con excelentes escenas de dramatismo, es algo que hacen muy bien los animes. Y fíjense que los animes más famosos de la historia son aquellos que han combinado bien estos elementos. Porque Cowboy Bebop es uno de los mejores animes que existen. Cowboy Bebop tiene momentos de comedia maravillosos y que tú te ríes muchísimo con un capítulo y con el otro empiezas a llorar desconsolado por las cosas geniales que están pasando. El mismo Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist tiene muchísimos momentos donde los personajes son dibujados caricaturescos, como si fueran chibi y tal. Y eso permite, ¿sabes?, cortar un poco la tensión de una trama dramática muy cargada, que es lo que realmente te está dando la serie. Sí, y si no es tirando por ahí, tiene que ser ya una carga más tensionada, como el caso de Death Note, que acaba de decir como, bueno, Death Note no es tal, pero... Ya, sí, no. Hay algunos como Death Note en donde no te dejan descansar nunca y cada capítulo es una tensión terrible. Correcto. Y está así como que... Sí, sí. Pero bueno. Pero Monster, por ejemplo, que también... Yo no he visto Monster. Uf. Tengo que... Buena serie. Bueno, lo que es el tema de los momentos cómicos es genial. Hay una parte en donde Fern gana lo que es esto es un mega spoiler, para que sepan, es cuando ella obtiene ya como el título de maga de primer grado y uno de los premios que obtienen todos los que aprobaron el examen es Serie, que es la maga más poderosa, les ofrece regalarle un hechizo. El hechizo que a ti te dé la regalada gana. Y me encanta esa ternura. Yo me represento mucho con Fer, primero porque ella se levanta temprano y es muy, muy estricta con el tema de la limpieza. Entonces le pide a Serie, exacto, le pide a Serie que por favor le regale un hechizo para mantener la ropa siempre limpia. Y la cara de Serie es como que tú me estás jodiendo, como que me estás pidiendo ese tipo de... Entonces esos contrastes de un personaje increíblemente poderoso, como lo es Fern, haciendo esos gestos, le da un flavor a la serie, de verdad que sí. Y yo entiendo a Fern, porque si ya da pereza lavar la ropa con lavadora y todo lo que tú quieras... Imagínate ahí en el río para que se seque, no sé qué. No, yo utilizaría la magia constantemente para hacerme la vida fácil. Lanzar rayos está muy bien, pero es que si puedo limpiar la casa, lavar la ropa con magia, yo tuviese la oportunidad de tener magia para tener todo limpio, yo creo que ese sería mi hechizo favorito. Definitivamente ese sería mi hechizo favorito. Sería mucho más cómodo. Lanzar rayos está muy bien, pero ¿cuándo te necesitas lanzar rayos? Aún en un mundo en donde haya demonios y eso, vas a lanzar rayos, qué sé yo, una vez al año, una vez cada 5 años.
El resto del tiempo tienes que tener la magia para hacerte la vida fácil. Una de las cosas que más me llamó la atención es el tema del sentido de la vida. Cuando yo estudié filosofía, uno de los teóricos que más me gustó se llamaba Viktor Frankl y su estudio es básicamente el sentido de la vida. Entonces tengo aquí dos anotaciones, ¿no? Una sería acerca del mito de Sísifo de Camus, en donde ¿qué pasa después de ese final feliz? Y esta es la historia de Freyren. Él ya culmina y la vida como que pierde cierto sentido. Y ella lo va redescubriendo a lo largo de la serie. Que esto me parece brutal. Y acerca de Viktor Frankl, que es el que estoy comentando, él sostiene que uno tiene que ir como que construyendo su sentido de la vida. Y ella efectivamente lo va haciendo a lo largo de este trayecto. O sea, uno no nace con un sentido, uno lo va construyendo. Y lo construye a través de, en gran parte, el trauma y el dolor. Ojo, debo decir, Viktor Frankl hace esta teoría porque él vivió el tema de los campos de concentración, entonces claro, mucho de lo que él teoriza es a través del dolor y del sufrimiento, ¿no? Entonces, él dice que el sentido de la vida se genera después de muchos procesos que van formándote como humano, y en este caso sería la pérdida de sus amigos o la pérdida de Himmel. Tiene sentido. Y para terminar un poco con lo de los personajes, quizás para darle un poco de cierre, podemos terminar con lo último que vemos en la serie, que es justamente la hechicera serie, que es correcto, el nombre. Esta es la hechicera que al final está básicamente siendo la jueza de este concurso donde se meten tanto Frieren como Fern, y parece ser muy estricta y no parece tener ninguna simpatía por la forma en la que actúa Frieren y por las cosas que Frieren ha aprendido y le está enseñando a Fern. Ella representa justamente lo que tú estás diciendo, de las diferentes enseñanzas de vida y cómo te convierten en personas diferentes. Frieren ha recibido el amor de todo el mundo que ha estado en su vida hasta este momento, o de los que son relevantes. Ha recibido el amor de Flamme, que fue su profesora, confió en ella. Ha recibido el amor de Himmel y de sus amigos, y eso lo estamos viendo ahora. Y está recibiendo en este momento el amor de Fern. Mientras que serie, que es aún más antigua que Frieren, y que te la postulan como la única hechicera realmente más poderosa que Frieren, correcto, se ha enfocado constantemente solo en el poder de su magia, en que los humanos son todos pizcas de polvo que pasan por su vida y ella no les presta demasiada atención. Y entonces su forma de ver en este momento la realidad es completamente lo contrario a la forma de Frieren, que se está poco a poco convirtiendo en una persona emocional. Mientras que Flamme, correcto, mientras que serie no tiene emociones o no le importan las criaturas menos poderosas y menos importantes que ella. Pero estando bastante consciente de la evolución de la magia y la evolución de que claro, la magia puede ser incluso dominada por los mismos humanos. Obvio, serie es una persona extremadamente inteligente, más inteligente de cualquiera de los otros personajes. Pero lo que habíamos comentado, quizás no tiene tanta inteligencia emocional como está ganando Frieren ahora. Esto me lleva a dos puntos que tengo. Uno es la travesía como terapia narrativa. Hay un psicólogo que se llama Carl Rogers que generó una corriente llamada la terapia humanista o corriente humanista de la psicología. Y viéndolo desde este punto, esta búsqueda o esta travesía hace que se genere cierta autenticidad y conexión, cosa que a lo largo del tiempo ella se vuelve una especie de humana emocionalmente, porque la frialdad con la que empezó en un principio es la misma que la de serie. Es la misma que la de serie. Y aquí voy con otro punto, que es memoria como identidad, que es utilizar el recordar como una forma de terapia para poder aprender de tu pasado. Y esto lo vemos a lo largo de toda la serie. Esto es de por aquí lo tengo, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur. Constanza, corrígeme. Y yo creo que esa es una de las cosas que hace Himmel, ¿sabes? Es dejarle esos recuerdos tan importantes para que ella se vaya descubriendo, se vaya volviendo más humana, y por eso le crea las estatuas. Y es muy interesante lo que tú habías dicho se me fue el nombre del personaje del otro elfo, que es Zane. De Zane, que entonces ya él fue un guerrero, un héroe como Himmel,
pero la gente ya ni siquiera lo recuerda. De hecho, encuentran una estatua donde te das cuenta y esa estatua ni siquiera tiene su nombre, ¿no? Y es cuando dices, claro, es que fue otro Himmel, pero ya... Y es que hay una frase que escuché hace poco que me fascinó y creo que va muy acorde con la serie, que dice que nosotros morimos 3 veces. La primera, cuando dejamos de respirar. La segunda, cuando la última persona que nos conoció muere también. Y la tercera, cuando se pronuncia nuestro nombre por última vez. Claro. Correcto. Muy combinado también con la mitología de la muerte mexicana, de que dejamos, o sea, llegamos al infierno, nos vamos al purgatorio cuando nos olvidan nuestros seres queridos, descendientes o seres queridos. Sí. Y una cosita muy, muy rápida, que hay una cosa que me llama la atención de la serie. En el primer capítulo, prácticamente en la presentación de la serie, ya te dan una advertencia porque hace una referencia a otra película, o a una película que es una maravilla, que se llama Melancolia, de Lars von Trier, y te hace una referencia muy clara. Vemos este encuadre de Frieren, y esto es Melancolia. Que además está inspirado originalmente en un cuadro que se llama Ofelia, que también sabemos que es una historia súper trágica, un personaje también melancólico. Entonces ya la serie, en su narrativa visual, te va diciendo qué es lo que te vas a encontrar de ella como personaje. La intro sola es para ser analizada, porque la intro está lleno de encuadres buenísimos que te van contrastando el pasado con el futuro de Frieren, que son, bueno, pero solo de la intro, si nos ponemos frame por frame en la intro, estaríamos aquí una sola hora para esa intro. Exacto. Y bueno, chicos, este fue el capítulo de hoy. Hablar de una serie increíble. Por favor, vayan a verla. No olviden suscribirse, comentar, regalarnos un buen like. Déjenos en los comentarios si han visto Frieren, no han visto Frieren. ¿Qué otras series les gustaría que habláramos? Nos encanta debatir con ustedes. ¿Y cuáles son sus animes favoritos? ¿Les gustan animes como Frieren, que son excelentes dramas introspectivos y tal? ¿O les gusta Jujutsu Kaisen, en donde hay una tramoya súper extraña en el fondo que uno nunca entiende bien lo que está pasando, pero con las peleas todo el tiempo? ¿O One Piece, que son sencillamente grandes obras de animación? Correcto. Con aventuras divertidas de principio a fin. No, y déjennos en comentarios si les gustan que hablemos de este tipo de cosas, si les gustan que hablemos de anime, porque creo que es primero o segundo capítulo que hablamos de anime. No, tenemos otro capítulo de anime. Lo vamos a dejar aquí. Exacto, está aquí en la tarjeta. Exacto. Exactamente. Y bueno, yo quería cerrar con una frase de otra serie espectacular de la historia de la televisión, que es The Office. En su último capítulo, el personaje de Andy Bernard, dice esta frase que creo que va muy bien con Frieren. Ojalá hubiese una manera de saber que estás viviendo los buenos viejos tiempos antes de que realmente se terminen. Vean más series. Wow.